Qué gusto saludarlos a todos, sean bienvenidos todos. No tarden en conectarse nuestro presidente José Manuel López Campos. Saludo con muchísimo afecto a Octavio de la Torre por hacer posible esta reunión. Octavio, muchísimas gracias por hacer esto posible. Y especialmente saludo a la diputada Patricia Terrazas. Patricia, muchísimas gracias por hacer esto posible. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por darnos esta orientación que tanto necesitamos como con Canaco Servitur. La verdad es que existe mucho interés acerca del tema de esta reunión con la Comisión de Hacienda. La verdad es indispensable para todos nosotros como miembros de la Concanaco Servitur. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero también saludar con mucho afecto a todos los síndicos que se encuentran aquí conectados, a los consejeros, a los vicepresidentes y presidentes de Cámara. Muchísimas gracias a todos y no quiero extenderme más. Quiero pasarle la palabra a Octavio de la Torre para que le dé seguimiento a esta reunión. Muchísimas gracias y saben que siempre se los he dicho, pero tienen el apoyo desde la tesorería de la Confederación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. De verdad, diputada, le agradecemos mucho el espacio. Me gustaría mencionar algunos de los invitados especiales que tenemos el día de hoy para la presentación que preparamos como segunda parte de la reunión. Bueno, pues contamos con la presencia del doctor Manuel Ballesteros, quien es el presidente de World Trade Compliance Capítulo México, Mónica Ortega, quien es la secretaria general de World Compliance Association. También tenemos al doctor José Manuel Vargas Menchaca, quien es el vicepresidente del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas del mismo organismo, a Ricardo Méndez, quien es presidente de la Comisión de Cumplimiento del mismo organismo, y también nos acompaña Eleazar Melo, presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, el maestro Alfredo Gómez Cos, coordinador nacional de síndicos, Fernando Camilo Velarde, vicepresidente fiscal, Jesús Rubén de la Fuente, presidente de la Comisión Fiscal de la misma federación, Carlos Montero Martínez, presidente de la Comisión de Honor, y la doctora María Teresa de la Paz Rosales, secretaria de la Comisión de Síndicos de dicha federación. Asimismo, nuestros síndicos regionales, veo que está ya Héctor Ortega de la Torre, síndico del centro, también está Juan Carlos conectado, Ariel Puerto también está. Bueno, todos los síndicos regionales que tenemos, que son los que hacen posible el contar con todo este material e información, y los cuales pues preparamos como una segunda parte de la presentación, una pequeña propuesta que consideramos pudiera ser interesante, sobre todo en esta época de tantos cambios. Y pues, diputada, pues de verdad, muchas gracias por el espacio y estamos, ahora sí, bienvenida. Ya sabe que esta es su casa, ya nos ha recibido en el Congreso. La verdad es que siempre se ha portado con nosotros muy bien, siempre ha visto por nosotros, ha estado a la expectativa, nos comparte información, nos comparte cambios y pues queremos escucharla. La dinámica que pretendemos un poco es enfocarnos más en las cuestiones del Código Fiscal de la Federación y en la propuesta que preparamos respecto a los elementos del debido control para ver si es posible que se tomen en cuenta en este proceso legislativo. Adelante, diputada, bienvenida. Hola, pues bueno, no, pues yo soy la agradecida. La verdad de las cosas es que cuando estamos en una posición de toma de decisiones en el país, pues es una obligación estar cerca de todos. Y yo les quiero agradecer, porque si no fuera por lo que se aporta de todos ustedes, sería muy difícil que nosotros tuviéramos la argumentación tan clara de lo que tenemos que argumentar a la hora de defender las propuestas, las iniciativas y en este caso el paquete económico. Yo he estado de aquel lado, yo he sido síndico, yo duré mis 7 años de síndico del contribuyente en Coparmex, entonces entiendo perfectamente la posición de los síndicos, que creo que hay épocas muy buenas donde somos escuchados, pero hay épocas en que ni siquiera nos voltean a ver ni nos convocan a juntas. Entonces, cuando pasas por todo eso, tienes muy claro la situación. Me voy a permitir compartir.
No sé si me permitas compartir pantalla, Octavio, por favor, para compartir con ustedes una presentación y que sea nuestra guía de la que partamos para mi exposición. Diputada presidenta, sí, claro, y si me permite, ya se incorporó con nosotros nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y quiere, bueno, extenderle unas palabras de bienvenida. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hola Patricia, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. Hemos tenido mucha comunicación contigo, lo cual agradecemos profundamente desde hace ya en varias ocasiones nos hemos reunido, no solamente por cuestiones fiscales o tributarias, sino también en otro orden de asuntos, lo cual se te reconoce. Y con la misma también saludar afectuosamente a todos los integrantes de esta vicepresidencia de coordinación de síndicos con representantes en cada uno de los estados del país y que siempre nos acompañan y que trabajan con constancia y con dedicación, nos regalan su tiempo y su talento. Muchas gracias a todos. A través de la vicepresidencia de síndicos de contribuyentes, con Canaco Servitur, defiende los derechos fiscales del sector terciario en México para que nuestras empresas puedan ser más competitivas. Esta reunión de síndicos nos permite atender temas importantes en esta materia y plantear acciones y objetivos para impulsar desde la Confederación y presentarle a las autoridades correspondientes para elevar el desarrollo y el crecimiento de las empresas en estos tiempos de la pandemia y los que vienen después, posteriormente, en la que va a ser necesario un mayor énfasis en los aspectos económicos y en la productividad y en la normatividad que se aplique a todas estas actividades. También este encuentro me da la oportunidad de reconocer el trabajo que está realizando nuestro vicepresidente de la coordinación, Octavio de la Torre, junto con todos los síndicos del país y en beneficio de nuestros afiliados en las diferentes áreas que sirve para orientar y atender y también para hacer del conocimiento de las autoridades, en este caso de los legisladores, para que se pueda presentar cuáles son las perspectivas de nuestro sector, buscando una mejor operación en los negocios para que sean más productivos, más competitivos y para que haya una relación de mayor equidad y una manera de tributar más justa, más equitativa y que esté orientada a que en términos de compliance, que será otro de los puntos a tratar en esta reunión, se pueda buscar un mejor cumplimiento con una mayor responsabilidad por parte de las empresas, pero también con una mayor equidad por parte de las autoridades. Hay que destacar que a través de nuestras cámaras de comercio, servicio y turismo del país, contamos con 90 síndicos, así como 6 sindicaturas regionales. Por ello, la sindicatura cuenta con una representación empresarial en los 32 estados del país y es importante el compromiso que asumen con las cámaras de comercio de cada entidad para fomentar la cultura de la disciplina fiscal, para evitar en las empresas problemas de omisión e incumplimiento, que puede ser involuntario, que pueda derivar en acciones, en sanciones y en una mala imagen del empresariado. Tema en el que trataremos en otra ocasión, pero es importante cambiar la percepción que se tiene del empresario como tal y darle la justa dimensión en cuanto a la función social que tiene, además de económica. Por ello, la labor que realizan los síndicos, por la labor que realiza esta vicepresidencia, de difundir los derechos y garantías de los contribuyentes, pero también de propiciar la solución de las diferencias que surjan entre los empresarios y las autoridades fiscales, es de un inapreciable valor. Agradezco a todos su tiempo y dedicación por servir a las empresas, elevando con ello el activo de las cámaras de comercio y fortalecer a Concanaco Servitur
como un organismo socialmente responsable. Y a ti, senadora, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición a tener una interlocución cada vez que te lo hemos solicitado con Canaco Servitur. Pues bienvenidos sean todos ustedes y te devuelvo el micrófono, Octavio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Verdad que le cedemos la palabra a la diputada. Diputada, veo que ya puede compartir su pantalla. Y muchísimas gracias. Y bueno, pues agradezco mucho a José Manuel, la verdad, siempre que hemos coincidido, hemos tenido excelente comunicación y creo que vamos haciendo equipo en lo que estamos haciendo, sobre todo ahorita en este momento tan complicado en nuestro país. Y bueno, me voy a permitir, a ver. En la función de compartir pantalla, Isaí, le comentas qué botón tiene que poner para que no puedan hacer anotaciones en la presentación, Isaí. A ver, ahí está, no sé si ya se ve. Ya se ve perfectamente, diputada. Okay. Hola, diputada. Buenos días. Disculpe, nada más un último ajuste antes de que inicie. En la parte de arriba dice ver opciones. Sí, ver video. Ajá. Hasta el lado derecho hay 3 puntitos que dice más. Sí. Hay una opción que dice inhabilitar que los participantes anoten. No sé si me pueda apoyar para activar esa opción. Inhabilitar, ok, ahí ya la puse. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Muchas Todos gracias. los días le aprendo algo al Zoom, ¿eh? Todos los días ya. Excelente. Cuando ya tengamos que hacerlo presencial, ya no voy a saber usar de otra manera. Bueno, pues primero que nada, nuevamente agradecer a Concanaco la oportunidad que nos da de comunicarnos y de estar en esta actividad. Les presento, esta gráfica nos la compartió el gobernador del Banco de México y a mí me pareció muy ilustrativa, sobre todo en este momento que estamos viendo los indicadores que nos presentaron en Ley de Ingresos. Y aquí vemos, por ejemplo, las curvas tan pronunciadas y el pronóstico que estamos hasta el tercer trimestre de 2021. A mí me parece que Banxico es un organismo tan importante y que tiene tanta experiencia, que ha transitado y con muchísima información para podernosla compartir. Y nosotros vemos que todos los escenarios, vemos el escenario V, el U, el V pronunciado, el escenario central, informe anterior y el observado. Vemos todos los escenarios y todos los escenarios, como lo señalo aquí, de todos los colores que los podrán ver, ningún escenario pasa del -3 en el crecimiento económico y vemos también que estamos en el tercer trimestre del 2021. Entonces, estaríamos hablando nosotros de cuando menos el primer semestre del año que entra, pues nosotros estaríamos de verdad con una caída en el crecimiento económico bastante pronunciada. Las expectativas pues se estarían trabajando en la peor crisis económica de la historia. ¿A qué vamos con esto y por qué caemos en estos puntos? Porque hay una reducción del 38.4% de la inversión fija bruta a mayo de 2020 con respecto a mayo de 2019. Todavía no tenemos este trimestre, por no los hablamos. También hay una caída del 23.5% del consumo privado en el mercado interior en mayo respecto a mayo de 2019. Y la estimación es de 12.180.000 empleos perdidos. Toda esta información yo sé que ustedes la tienen clara, pero yo para caer en los pronósticos y en los indicadores, pues quise tener una pequeña introducción. 3.72 millones de empleos formales y 8.46 millones de informales. Y nosotros estamos conscientes de que tenemos una enorme deuda porque no hemos logrado convencer
de transitar, de convencer a la gente que está en la informalidad, transitar a la formalidad. En México, según Coneval, también dice que cada hora Pemex perderá 257 millones de pesos. CFE perderá 57 millones de pesos. Estas referencias las estoy haciendo porque precisamente hay deuda que se está pidiendo cuando estamos en empresas paraestatales que están perdiendo dinero. Tenemos el otro problema que es el gravísimo problema de salud, que es de las cosas que vinieron a incentivar el que estuviéramos en una caída libre mucho más pronunciada que la que ya traíamos. 25 morirán por COVID-19, ya vamos en más de 70,000 muertes en México, 256 se contagiarán de COVID en 2019, 7 empresas cerrarán, 13,700 perderán su empleo, 1,366 entrarán a la pobreza y 20 serán ejecutados por el crimen organizado. Traemos problemas de salud, de desempleo, de pobreza y de seguridad. Pero aquí vemos los criterios de política económica de 2021. Yo creo que no nos adentramos en el tipo de cambio porque seguramente estamos coincidiendo con los números que están dando los expertos. Creo que ahí también, pues los que estamos más o menos informados, pues vemos que estamos coincidiendo. Yo creo que de todos los indicadores, el que mayormente nos llama la atención es el de 4.6% de crecimiento del PIB. Con ese crecimiento que nos ponen en los números a la hora de que nos presentan el paquete económico, pues bueno, para mí cuando me llegó un tipo borrador, pues para mí fue una enorme sorpresa. Dije, ay no, bueno, esto es una broma, por supuesto que no vamos a llegar a eso. Pero bueno, cuando ya nos dan el documento, le das la primera ojeada y además la exposición del secretario de Hacienda, pues va en ese sentido. Yo no coincido con esos números, de todas formas vamos a estar invitando a los expertos a un parlamento abierto que esperemos que la Comisión de Hacienda nos dé la oportunidad a sus integrantes de abrirlo a parlamento abierto, que ya nosotros lo estamos preparando para que la semana que entra tengamos ya un calendario de manera formal y yo esperaría que ustedes se involucraran y que nos acompañaran en el parlamento abierto si así fuera. Y para discutir sobre todo estos indicadores y discutir estos temas que me parecen muy importantes a la hora de dictaminar la ley de ingresos de la federación. El barril del petróleo, de la mezcla de petróleo, en $42.10 por barril. También me parece lógico, esperemos que no caigamos a cero como fue este año, pero pues bueno, fueron circunstancias especiales. Ojalá lleguemos a esa cantidad para que el boquete económico no sea tan grande. La tasa de interés, la tendencia mundial, pues va en el sentido de bajar las tasas de interés. Y el 3% de inflación, lo reitero, hemos coincidido en algunas ponencias de los expertos y básicamente también con Banxico en que la inflación va en ese sentido. ¿Cómo está la iniciativa de la ley de ingresos? Pues vemos los ingresos presupuestarios, pues vemos en todos los rubros, vemos caídas. Ustedes podrán ver en el ingreso petrolero, en el no petrolero, en los ingresos tributarios. Pero lo que nos llama la atención es los no tributarios. Ahí nosotros, bueno, pues vamos a tener reuniones y esperemos que sí nos acompañe la gente de la Secretaría de Hacienda. Las invitaciones estarán corriendo de manera muy formal para que sí nos acompañen y nos expliquen a qué se refieren con los ingresos no tributarios. Nosotros asumimos que es básicamente ese ingreso no tributario va por las revisiones y los acuerdos que se han tomado, que es lo que ha mantenido el ingreso tributario actualmente en las condiciones de no bajar la recaudación nacional. Y ahí, pues bueno, pues si vienen algunas iniciativas que ustedes ya también lo comentaron, ahorita entre líneas, no de manera puntual, pero creo que estamos en la misma sintonía. Son iniciativas extremadamente agresivas y que nos llevarían a perder
mucho más estabilidad económica y que nos llevarían a perder más certidumbre y Estado de Derecho, porque se viola hasta el artículo 16 de la Constitución, que ya lo veremos más adelante. Aquí también pues ya lo quise poner de manera más puntual, es los ingresos, cómo van a estar. Por ejemplo, pues el impuesto sobre la renta, se esperaría un crecimiento del 3%, que es muy significativo porque son casi 100,000 millones de pesos más. Luego el IVA, también hay una caída del 3%. Nosotros considerando que habiendo una caída tan pronunciado del crecimiento económico y del consumo, creo que también está muy optimista el que solo se pierde el 3% en la caída recaudatoria del IVA. En el IEPS solo un -1 menos, pero ahí en ese -1 creo que va inserto el que sí se considera un aumento a la gasolina y al diésel, y ahorita también lo vemos más adelante. También no existe un incremento nominal en los ingresos. Se observa que los impuestos al consumo son menores que en 2019 y también, por otro lado, se observa que la autoridad pretende recaudar más ingresos mediante actos de fiscalización. Es a lo que me refería yo en esta lámina del aumento del 19.3%. Al grado de que se observa un incremento nominal del 58% en otros respecto al 2019. También esta parte no podemos dejar de voltear a verla, porque el discurso del Ejecutivo en este momento es que no hay endeudamiento y que no salimos a pedir deuda y que no salimos a endeudarnos y que nosotros seguimos trabajando. Pues aquí los números nos dicen otra cosa. Hay un techo de endeudamiento de 880,870 millones. Pero luego yo les decía en la introducción que di que hay problemas, sobre todo porque hay una pérdida enorme en Pemex y en CFE, pero vemos que hay un crecimiento de 112.7% en el endeudamiento de Pemex, que son 22,000 millones de pesos más para Pemex. Y hay un 6.2% para CFE, que son 10,813 millones de pesos. Y obviamente el gobierno federal pues sí trae un techo de endeudamiento de 27.2%, que son 700,000 millones de pesos. Obviamente hay el endeudamiento interno y el externo, pero el endeudamiento interno pues obviamente es mucho mayor, son 732,813 millones de pesos. No podemos perder de vista que sí se piensa endeudar el gobierno y que desafortunadamente pues no tiene otra opción. Es mucho mayor el egreso que el ingreso, de acuerdo a los números que nos presentan en el paquete económico. Luego, el presupuesto de egresos. ¿Cuáles rubros ganan en el presupuesto de egresos? Pues gana las aportaciones de seguridad social. Obviamente, pues aquí estamos viendo que siguen creciendo las pensiones y por eso nosotros festejamos el que se haya considerado una reforma a las pensiones, que queda muy pequeñita, pero al final de cuentas, pues ya se empezó a hablar del tema. Luego en turismo hay 33,408 millones más. Pero si nosotros consideramos que el apoyo al turismo no es directamente a la pequeña, mediana empresa o toda esa economía que está tan golpeada por la pandemia, más bien eso se va al Tren Maya. Es mucho de ese presupuesto. La buena es que se va al turismo, la mala es que se va al Tren Maya. Luego, a la defensa nacional hay 15,331. Ahí también habríamos que analizar y de manera detenida y muy puntual, porque si construyan aeropuerto o para que construyan los bancos de bienestar o que anden poniendo banquetas y colgando cuadros en Palacio Nacional, pues bueno, yo creo que no sería nada
nada alentador. Lo que nosotros buscaríamos es que fuera para la seguridad, porque como lo vimos también en los reportes de Coneval, traemos un gravísimo problema de seguridad. A salud, en plena pandemia, vemos que hay 12.208 millones solamente adicionales al presupuesto, pero les tengo una mala. No hay presupuesto para vacunas y nosotros en México estamos esperanzados a la vacuna para poder regresar a una mediana normalidad. Pues no hay dinero para vacunas y pues esa es la mala noticia, y la verdad que ese presupuesto en crecimiento es muy poco comparado como nos hemos encontrado, y pues la pandemia nos dibujó de cuerpo entero y de todas nuestras fragilidades nos las sacó a flote. El Instituto Nacional Electoral, pues recordemos que pues sí tiene un aumento de 10.463, pero recordemos que es la elección más grande que ha tenido México en el 2021. Entonces, habría que analizar también ese presupuesto y si es suficiente para el tamaño de la elección que nos espera este próximo 2021, que ya lo tenemos, que ya inició y que es muy, muy importante para todos nosotros porque se juega la democracia y la libertad de nuestro país. Los adeudos, las ADEFAS, pues también obviamente ha crecido y se tiene que crecer en ese presupuesto porque recordemos que se trabajó en un presupuesto base cero, y obviamente que cuando arrancas con el presupuesto y que esté en base cero, pues el ingreso y el egreso lo empatas, pero no así el pago de la deuda. Entonces creo que es importante, también pues, es algo que nos va a merecer muchísimo estudio. En el desarrollo agrario y territorial y urbano, ahí a mí me parece que eso es mínimo para lo que se debe presupuestar, porque, por ejemplo, el ingreso objetivo, yo soy de un estado donde todavía se deben 1.500 millones de pesos por ingreso objetivo a los agricultores. Entonces, si hablamos de 5.314, pues ya nos estamos llevando cuando menos el 25% si se pagara, que no viene presupuestado, ¿eh? O sea, esa es otra parte y es una cantidad mínima conforme a lo que se necesita para el campo y en la situación en la que nos encontramos en este momento. Desarrollo social, 2.344, el Consejo de la Judicatura, 2.176, y Seguridad y Protección Ciudadana. Son los únicos rubros que ganan mayor presupuesto. Pero aquí vemos todos los que pierden, y pues el más preocupante es el que vemos hasta acá, hasta el final, y creo que es donde nosotros vamos a enfocar nuestras baterías, porque si nosotros no apoyamos a los estados y a los municipios, que es donde se pierde, porque es las participaciones a entidades federativas y a municipios. Tengamos muy, muy en cuenta este punto, porque el día que nos presenta el secretario de Hacienda, nos presenta el presupuesto, dice que siempre van a estar cuidando el que los estados y los municipios reciban la misma cantidad de participaciones que habían estado recibiendo con anterioridad. La primera ojeada que le dimos, nos encontramos con que lo que había dicho en el evento protocolario, pues había sido una mentira, porque está cayendo de entrada 9 puntos la participación a los estados y los municipios. Y no podemos perder de vista que los estados y los municipios son los más cercanos a la gente, son los que conocen mejor sus necesidades, y es donde se deberían enfocar las baterías. Con la pandemia, y regreso a ese punto, con la pandemia, los estados y los municipios enfrentaron solitos todo el proceso. No hubo aportaciones extraordinarias, no hubo apoyo, no hubo medicinas, no hubo nada extraordinario para los estados y los municipios en cuanto a salud se refería. Entonces, están ahorita desgastados los estados y los municipios. Caen las participaciones de entrada un 9%, pero también consideremos que están
este presupuesto está basado en un crecimiento económico del 4.6%. Si cae mayor la recaudación, si cae más los ingresos petroleros, esto cae aún más. Las participaciones a los estados y municipios van de acuerdo a fórmula. Y si si cae el ingreso tributario, si cae el ingreso petrolero, pues por fórmula se le va a caer la recaudación a los estados y municipios. Y cuantifiquémoslos en nuestros estados y nuestros municipios y cuantifiquémoslos y pongámoslo cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánto pago de deuda, porque también muchos estados, y hablo del mío, están comprometidas las participaciones y está comprometida el pago de deuda y dejan totalmente inoperantes a todos los estados. Luego también pues vemos que pues en energía, que también cae el presupuesto y pues ahorita tendríamos que en lugar de que lo trajéramos en petróleo, pues deberíamos estar trabajando en energías renovables. Luego, algo que me llamó la atención también es que se cae el presupuesto en trabajo y previsión social. Yo estaría de acuerdo en lo de los jóvenes construyendo el futuro, porque me parece que ha sido un proyecto que no ha tenido el éxito que se esperaba, pero pues es lógico, tampoco fue algo muy planeado y que tuviera bases firmes y reglas de operación. Pero si se hubiera dejado ese dinero en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podríamos pensar en los apoyos a los emprendedores a través de esa secretaría, pero tampoco lo están en economía. Entonces, no hay nada en este presupuesto que nosotros pensemos que viene a detonar el crecimiento económico, a la generación de empleo. No viene nada, yo no lo veo, estoy preocupada. Por ejemplo, en previsiones salariales y económicas, también no veo yo que haya nada donde podamos nosotros pensar que puede haber un crecimiento económico y que lo visualicemos de esa manera. Y aquí pues lo vemos ya con porcentajes, el gasto federalizado cae, por ejemplo, los convenios de descentralización y reasignación, que son cantidades muy, muy importantes y pues se resume en un 9% de caída al gasto federalizado de entrada. Y aquí lo vemos cómo todos los estados están con números negativos. Lo podemos ver en los subsidios a los estados. Vean nada más y piensen ustedes en su estado y piensen ustedes en su municipio. La verdad de las cosas es que yo no sé si mis compañeros diputados, a la hora que tengan que dar cuenta con sus representados, con qué les van a salir. Y bueno, pues aquí viene, ya pasaría al tercer, porque me fui con los indicadores, luego con ingresos, luego con egresos, y aquí me voy a miscelánea fiscal. En miscelánea fiscal, pues vemos sí con preocupación la modificación al régimen de donatarias autorizada que persiguen fines confiscatorios, inhiben la investigación científica y solo ataca a probables esquemas de elusión fiscal. Y deja de ser donataria autorizada cuando se obtengan ingresos por otras actividades en más del 50%. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, es un orfanatorio, que en ese orfanatorio pues obviamente se reciben donativos para poder subsistir, pero además pues tienen la venta de tortillas, tortas y burritos y bueno, todo lo que hacen porque pues tienes ocupado a los chavos para que estos chavos tengan un ingreso adicional y que subsistan. Pues bueno, si tienen más del 50% de ingresos, pues ya dejas de ser donataria. Entonces a mí sí me preocupa y creo que tendríamos que analizar muy bien, invitar a las personas expertas en donatarias para que nos aporten y nosotros hacer una propuesta de modificación a esta iniciativa que nos manda el Ejecutivo. Imponen gravamen por gastos que se realizan los no contribuyentes y es inhibitorio
de generación del conocimiento. Esto pues también vemos que hay un efecto retroactivo. A mí me parece, en un estado fronterizo en el que yo vivo, lo tengo perfectamente sensibilizado porque es la eliminación de la opción de determinar el valor de los bienes y servicios que prestan las maquiladoras. Esto también creo que vamos a tener que poner un énfasis para poder modificarlo, porque también pues inhibe la inversión extranjera y bueno, ahorita es una gran oportunidad para México, esta oportunidad que México tiene al haber problemas entre los países asiáticos y Estados Unidos, pues México por naturaleza y por ser vecino de Estados Unidos, podríamos ser la opción. Pero pues si no les damos certidumbre jurídica, si no le damos seguridad, si no les damos Estado de Derecho, pues la verdad es que nadie va a querer invertir en nuestro país. Luego, la eliminación de los programas escuela-empresa como donatarias autorizadas. Ahí no tengo yo muy sensibilizado el tema, pero pues sí me llamó la atención y creo que tenemos que enfocar nuestras baterías para no perder lo ya logrado. Luego, los servicios de medicina externa, se adiciona la exención del IVA a los servicios de medicina prestados por medio de instituciones de asistencia o beneficencia privada. Creo que esta es una de las muy pocas cosas que trae de beneficio la miscelánea fiscal. Luego, de los servicios digitales, pues ya nosotros el año pasado ya habíamos logrado bajarlo. Nuevamente aparece como parte de la iniciativa, pues bueno, vamos a tener que volver a hacer el análisis, volver a trabajar con ello y pues luchar para que no sea una de las reformas que vayamos a estar insertando en la miscelánea. Luego aquí es lo que les comentaba en el principio, que pues sí vemos algo que me parece, batallamos muchísimo para descifrarlo y batallamos porque hablo de muchos actores que estuvimos tratando de descifrar esta iniciativa, porque la hicieron tan rebuscada que se convirtió en algo muy cantinflesco, pero pues al final del día creo que es algo muy simple, que lo que quiere el gobierno federal es que si sube la gasolina y el diésel en precios internacionales, pues allí sí sube en México, pero si baja, no puede bajar la gasolina. Entonces, creo que en ese sentido va a quedar la fórmula, si así lo permitimos. Pero luego hay una nota en la exposición de motivos que es básicamente Pilato se lava las manos y bueno, pues en estos tiempos de pandemia creo que el presidente lo ha hecho bastante, lo ha hecho recurrente. Resalta en la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal hace responsable a los legisladores del resultado de la fórmula que podría dar lugar al aumento del precio de los combustibles, propuesta por el Ejecutivo y que solo estará atendiendo al mandato de los legisladores. O sea, si aumenta la gasolina y el diésel, pues a ver, yo no fui, fueron los legisladores. Pero la realidad de las cosas es que no, tampoco es novedad. Nunca ha asumido su responsabilidad como primer mandatario de nuestra nación. Y la joya de la corona, y donde nosotros vamos a tener que estar extremadamente atentos, porque creo que esto no lo podemos permitir y creo que esto es uno de los irreductibles que nosotros tendremos que estar dando la batalla de manera muy fuerte, es en la modificación del artículo 45 y lo puse completo, normalmente yo uso líneas que son directrices para basar mi exposición, pero aquí lo puse completo porque está de veras aberrante lo que ponen y porque dice que los visitantes, sus representantes o las personas con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal estarán obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades federales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias
para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por estos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuenta bancarios, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tengan el contribuyente en los lugares visitados. Pero donde viene lo más maravilloso es en este párrafo. Dice, las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o materiales que sirvan para constancia de los bienes o activos que existan en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este código. La verdad de las cosas es que se quieren meter hasta la cocina, violando el artículo 16 constitucional. No lo podemos permitir y creo que va mucho más allá de las facultades de una autoridad revisora. Y bueno, pues, ¿qué nos queda? Y ya para terminar la parte de exposición, pues, ¿qué sigue? Expresar el descontento cuando así lo tengamos claro, y creo que en este momento de nuestro país lo tenemos muy claro. Tenemos que sumar voluntades, tenemos que sumarnos y tenemos que hacer equipo. Y en ese equipo, pues tenemos que tener bien claro que México nos necesita unidos y fuertes. Por más que quieran separarnos, por más que quieran dividirnos, México somos unos solos y todos somos mexicanos. El proceso electoral de 2021 lo tenemos en la puerta de la esquina y México necesita equilibrios. Y bueno, pues de mi parte es un resumen pequeño, pero creo que es de utilidad para todos y estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputada. De verdad que el resumen que nos hace nos facilita mucho las cosas. Agradecemos como siempre la información. No sé si tengamos acceso a la presentación para compartirla con los síndicos del contribuyente. Y preparamos dos presentaciones. Una en principio que consideramos es importante, que tiene que ver con una serie de tendencias tanto internacionales como nacionales, pretendiendo incorporar los elementos del debido control, que como verá ahorita en la exposición que brindaremos brevemente, ya están en algunos otros dispositivos nacionales, obviamente con la intención de establecer una serie de mejores prácticas en el cumplimiento fiscal, tanto de las personas físicas como de las personas morales. La propuesta se enfoca en la reforma al Código Fiscal de la Federación. No es exclusiva del código, o sea, pudiera ser que estos elementos que ya existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales se incorporaran dentro de ese código o en el Código Penal Federal, pero de manera particular vimos que podían entrar en algún... Para esta presentación la vamos a llevar a cabo entre varios compañeros. Diputada, espero que nos tenga un poco de paciencia, porque igual y el internet nos juega una mala jugada, pero la preparamos tanto los síndicos del contribuyente de Concanaco Servitur, como con el apoyo de este organismo internacional de cumplimiento, de quien está escuchándonos y va a participar el presidente Manuel Ballesteros, que está en Madrid, España. Desde allá nos va a dar algunas sugerencias y comentarios, y también alguna serie de información que nos han hecho llegar usuarios, ciudadanos que están relacionados con las reformas fiscales. Bueno, nuestro secretario veo que ya se incorporó. Manolo, ¿sí estás ya por aquí? Así es, Octavio, ya estamos por acá. Perfecto. ¿Qué tal, diputada? Saludos a todos.
Pues listos para arrancarnos con la primera parte de la presentación. Concluyendo esta presentación, tenemos una serie de puntos que la Federación nos hizo favor de llegar, que también se los van a exponer, algunos planteamientos de la reforma al Código Fiscal de la Federación que pudieran servir, que se le haremos llegar ya por escrito posteriormente. Bueno, pues como es del conocimiento de usted, que vivió y también fue asesora, síndica, estuvo en organismos empresariales, pues y dentro de su trayectoria el tema del compliance y del cumplimiento siempre ha estado presente, pues lo que pretendemos nosotros a través de esta presentación y de esta propuesta es incorporar esa cultura del debido cumplimiento o del debido control, diligencias del debido control dentro del Código Fiscal de la Federación. Y incorporarlo como un incentivo, ¿no?, para que el empresario mejore sus procesos de análisis y vigilancia y obviamente fortalezca los esquemas que tiene para cumplir con sus obligaciones fiscales. Como usted sabe, desde el 2013, las reformas que se dan en 2013, 2014, 2018, 2019 y la reciente que está en proceso 2020, pues atienden a generar una serie de herramientas adicionales con efectos de fiscalización no intrusiva y también severamente intrusiva. He ahí que todos esos cambios que se han venido confeccionando a través de no nada más de las leyes, sino de normas inferiores, por el principio de la cláusula habilitante, en la que dentro de reglas, resoluciones, se establecen procedimientos, nos establecen medidas y nos establecen sanciones adicionales a las que se encuentran contempladas dentro de la ley, toda vez que el marco jurídico en materia fiscal ha incorporado leyendas sacramentales como lo que el SAT establezca mediante reglas, lo que establezcan las disposiciones vigentes, no lo que se llegue a contemplar en alguna resolución o en algún anexo, o incluso en la actualidad ha llegado al grado de que gran parte de estas disposiciones y obligaciones las tenemos ya no en las reglas, ya no en la ley, ya no en el código, sino en los micrositios que para tal efecto se utilizan para comunicárselo a los ciudadanos. Entonces vemos que todas estas medidas han mejorado la forma en la que se lleva a cabo la fiscalización a los ciudadanos, pero también ha generado una hiperlegislación a la cual tiene que atender un ciudadano, ya sea persona física o persona moral, para estar en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y que las consecuencias por un error, que pudiera ser un error invencible, un error que no detectara el contribuyente, el ciudadano, pues son fatales, porque ya no nada más implican el que pueda perder su patrimonio, sino incluso hasta su libertad. Eso fue parte de la reforma que se publica y que se aprueba el año pasado y que se encuentra vigente al día de hoy y que se pretende fortalecer. O sea, atendiendo toda esta serie de condiciones que al ser México un país de difícil cumplimiento en materia fiscal, para cualquiera, aunque se establezca que es sencillo, no lo es, pues nosotros pretendimos tomar esta tendencia que ya está en otros países y que se ha incorporado también en algunos marcos jurídicos en algunos estados, con la intención de que los ciudadanos que lleven a cabo la incorporación de estos elementos del debido control tengan un atenuante ante una situación que pudiera afectarles tanto la vida como el patrimonio. Y he aquí donde la propuesta se enfoca en el Código Fiscal, pero pudiera estar o pudiera irse, no sé, diputada, ya los técnicos nos van a decir, oye, no, tendría que estar en el marco general del Código Nacional de Procedimientos Penales o en el Código Penal Federal, pero bueno, es una patada de arranque tomando una literatura que lleva muchos años ya en el medio jurídico y en el medio de cumplimiento. La propuesta tiende a ver cómo los ciudadanos tenemos una salud fiscal y cómo cumplimos. La intención es esa, es cumplir. La intención no es tener un pasaporte para no cumplir o para tratar de omitir alguna obligación, no. Es tener claro qué elementos debemos de llevar a cabo para poder tener un esquema de cumplimiento de manera adecuada. Y aquí que vamos a estar interactuando varios de nuestros compañeros. No sé, doctor José Manuel Vargas Menchaca, si quisiera hacer comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Patricia Terrazas, por la oportunidad. Esta propuesta que le vamos a presentar al final de la presentación no está sola.
hay antecedentes tanto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental como en la de responsabilidades administrativas. Y como se percibe en la imagen, por un lado es tratar de identificar que el órgano interno de control en las empresas, en las entidades privadas, resulta importante para verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales. Y lo mismo sucede con esta segunda ley, donde se busca esclarecer que la política de integridad puede ser útil para atenuar las responsabilidades administrativas de las personas morales. Quiere decir, lo que planteamos hoy para la materia fiscal, si bien puede resultar novedoso, ya tiene antecedentes en estas dos leyes. En la siguiente imagen podrá percibir que con la reforma que se hizo, por un lado, en 2016, se logró de algún modo reconocer que el debido control que se haga al interior de las empresas resulta de relevancia para constituirse como un atenuante o un eximiente de responsabilidad de las empresas, bajo el entendido de que habrá actos que puedan escapar incluso a la actividad de las empresas, pero que en su propósito buscaron tener un control debido de todas sus actividades. Y luego también en la materia aduanera, cuando se hizo la reforma para las agencias aduanales y que éstas se constituyan como personas jurídicas, también se estableció esta lógica del debido control. Más adelante, como se ve en la siguiente imagen, también se estableció el año pasado un decálogo para el buen mexicano en materia fiscal. Como usted sabe, uno de los problemas iniciales con los que se enfrentan las autoridades es la certeza del domicilio, de que a veces se presentan a los domicilios señalados y no son los correctos. Aquí busca generar una cultura, obviamente, de cumplimiento, donde inclusive en las empresas que asumen este decálogo buscan también que la opinión de cumplimiento que se obtiene por parte del SAT se obtenga de los proveedores de las personas morales. Entonces, estos son antecedentes relevantes de que en México se está promoviendo una cultura de cumplimiento y que sirve de base para que ahora nosotros nos vayamos en esta propuesta a la materia fiscal. Muchas gracias. Doctor, ¿sí me escucha? Sí. Tuvo un problema ahorita con internet. Ya, no sé si voy a volver a poner, no sé si puedas comentar a partir del Buen Fin. Diputada, está ya saben que el internet siempre nos juega. Sí. Correcto, adelante. Sí, de acuerdo. Estábamos cerrando con esta imagen diciendo que no es novedoso la tendencia en México de que busquemos un esquema de cumplimiento, un esquema de integridad. Y entonces, así como hay estos antecedentes en la materia ambiental, administrativa y aduanera, la idea es de algún modo cerrar la pinza, avanzar en la materia fiscal con la propuesta de adición y reforma que se hace al Código Fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vargas Menchaca, vicepresidente del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas de World Compliance. Y ahora también nuestro buen amigo, el maestro Ricardo Méndez Castro. Adelante, Ricardo, si estás, para conversar un poco respecto a la parte de la doctrina. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, diputada. Miren, la parte que pretendo comentarles, pues es básicamente que ya hay antecedentes en cuanto a cómo se encuentran estructurados estos sistemas de gestión de cumplimiento, pues para el debido control. Ahí
pongo una referencia bibliográfica y que pues básicamente lo que hacen es estructurar algo que se ha incorporado ya en algunos otros países desde el año 2010, el caso de España, y que, bueno, pues han avanzado más rápido en la implementación de este tipo de esquemas, que pues ellos ya lo han ampliado también al esquema tributario, ¿no? Solamente en el ámbito penal. Entonces aquí destacamos ciertos elementos como por ejemplo el caso de los modelos de prevención y de gestión, que también México ha reconocido como una norma mexicana, lo que es la ISO 19600, que es acerca del sistema de gestión de cumplimientos. Contempla otros aspectos de la evaluación de riesgos, que es la identificación, análisis de estos riesgos para poder, en este caso, tratarlos. Aquí, pues, enfocarlos evidentemente a la parte fiscal. Temas de la autorregulación de la empresa, básicamente códigos de conducta, que es como lo contempla la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y el caso, por ejemplo, de la ley aduanera, que habla de un código de ética y que estos evidentemente deben de ser observables, que es otro de los elementos. La que sigue. Adicionalmente, bueno, pues siempre el compromiso pues de un órgano de gobierno de que se lleven a cabo la implementación de estos sistemas y que obviamente pues sean eficaces, el resguardo de la información, evidentemente todo ello para cuando la autoridad ejerce sus facultades pues se pueda acreditar que efectivamente se llevó el debido control, el debido cumplimiento, y que no se trató meramente de un maquillaje, ¿no?, de esta información. Implementar controles de tipo positivo o negativo, sobre todo pues relacionado con sanciones, ¿no?, sanción disciplinaria, en este caso a quienes en un momento dado cometan actos indebidos dentro de la organización. Y bueno, pues siempre la implementación de mejores prácticas y la evaluación pues de que se esté llevando a cabo de manera como se establecen estos protocolos o directrices de la organización. Adelante. Eso también ya lo hemos estado viendo en algunos códigos penales. Pues está el ejemplo de Quintana Roo, pero también está el Código Penal del Estado de Colima, el de la Ciudad de México, el de Guanajuato, en donde recogen estos elementos que establece el Código Penal español. Se afirma esto porque si vemos la redacción, meramente algunas palabras, ¿no?, pues para hacerlo más ad hoc a nuestro sistema jurídico, pues es que se cambian algunos términos, pero en esencia los elementos que acabamos de ver ahorita son los que se contemplan ya en el ámbito estatal, ¿no? La que sigue. Y bueno, pues en términos generales, recordemos que los sistemas de gestión de cumplimiento, pues para el debido control, pues es una serie de procedimientos, de procesos, de políticas, pues que tienen como finalidad, pues, que la empresa, pues, evidentemente, pues, cumpla. En este caso, la intención es con sus obligaciones fiscales, ¿no? Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, diputada, también nos acompaña Mónica Ortega, secretaria general de World Compliance, Capítulo México. Adelante, Moni, maestra, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede apoyar? Perfectamente, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias, porque luego los dioses de la tecnología nos juegan bromas y uno habla y resulta que los demás no nos escuchan. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los asistentes y los organizadores de este espacio. Diputada Patricia Terrazas Vaca,
muchas gracias por abrir estos foros y estos espacios para compartir conocimientos que hoy en nuestro país son muy importantes. Y bueno, agradezco también al presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, por la invitación, a su vicepresidente, Octavio de la Torre, y por supuesto también a los miembros de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, pues por esta invitación que nos hacen a nosotros como asociación, la World Compliance Association. Y bueno, pues antes, brevemente, ¿no? Les voy a hablar de primero, quiénes somos, ¿no? En la asociación. Pues nosotros somos una asociación fundada en España, sin ánimo de lucro. Ya tenemos presencia en 12 países y bueno, la asociación está conformada por profesionales y organizaciones de habla hispana, en 95%, interesadas en el mundo del compliance. ¿Qué hacemos en la asociación? Bueno, pues nuestra misión es colaborar con organizaciones públicas y privadas para promover, difundir, coadyuvar, fomentar una cultura de prevención y cumplimiento para que pues las organizaciones adopten y adapten las mejores prácticas y procedimientos de compliance, ¿no? Y claro, pues con ellos tienen posibilidad de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan día con día. Y bueno, también tengan la oportunidad de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a todos estos riesgos, ¿verdad? A los que se enfrentan. Y bueno, pues como todos ustedes conocen, el compliance en muchos países ha tenido una evolución en el marco legal y sigue una clara tendencia en este sentido. Y bueno, en varios de esos países ha trascendido de ser una opción voluntaria para las organizaciones a convertirse en un requisito a integrar dentro de sus estrategias y estructuras internas. Pues ello con la finalidad de dar cumplimiento a estos preceptos legales y, más importante aún, de prevenir y protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y la continuidad de la actividad en estas organizaciones. Entonces, en 2 palabras, pues nuestra misión es fomentar, 3 palabras, fomentar una cultura de integridad y de prevención en las organizaciones. Y bueno, pues nada más para finalizar, hemos colaborado con organizaciones internacionales como la OCDE, la ONU y en México, pues con el Padrón de Integridad Empresarial. Y bueno, pues bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes y les cedo la palabra al doctor Manuel Ballester, presidente de la World Compliance Association. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Les deseo éxito. Felicito a los organizadores, a la diputada y sobre todo también pues a la Concanaco y a todos los asistentes y a todos los síndicos que están presentes. Y bueno, les voy a comentar brevemente pues muy poquito de historia y algunos de los temas relativos a los sistemas de control del debido cumplimiento en las organizaciones. Hace algunos años, pues bueno, todos conocemos pues, los casos de soborno, los casos de corrupción que han ocurrido. Y bueno, pues a raíz de estas cuestiones o de estos temas, pues bueno, los organismos internacionales pues que creamos estándares de mejores prácticas pues para evitar o establecer el debido control sobre estas situaciones. Por ejemplo, empezamos con la ISO 37001, que es una norma antisoborno. Pero también nos empezamos a dar cuenta que se dejaban algunos temas por analizar. Por ejemplo, en ese tema del soborno, temas relativos, por ejemplo, a la prevención del lavado de dinero, financiación del terrorismo y actos ilícitos. Nos dimos cuenta también que bueno, pues había otros temas muy importantes en los países, bueno, ya se ha mencionado en España,
y en Europa se generaron directrices para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a generar toda una serie de mejores prácticas y se desarrolló pues un estándar ISO, que es la 19601, que es precisamente la norma que trata sobre la responsabilidad jurídica de los miembros del Consejo de Administración de las organizaciones o la alta dirección sobre la toma de decisiones. Y eso es muy importante. A partir de ahí, bueno, pues empezaron a surgir otras muchas normativas, como la 19.602, que es una normativa relativa precisamente a este tema, uno de los temas que estamos tratando, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también en el ámbito fiscal, o sea, en el ámbito de las obligaciones de cumplimiento. Y bueno, pues luego surgieron muchas y muchas más, pero nos dimos cuenta que pues esto pues parecía como una especie de guerra de guerrillas, o sea, había muchas normas, pero que no, cada una hacía, digamos, la guerra por su lado, hasta que, bueno, surgió una norma que es la 19.600, que hace un momento la acaba de mencionar, y que esta norma aglutina todos los sistemas de cumplimiento, todas las obligaciones de cumplimiento. Fíjense que muchas de las mejores prácticas, la filosofía que tienen, son que se haga lo que se deba de hacer. Y aquí, precisamente, en el ámbito del cumplimiento, lo que los legisladores, lo que las organizaciones, las instituciones, las asociaciones de profesionales y los profesionales, nos hemos dado cuenta que nos debemos dedicar a que no se haga lo que no se debe de hacer. Y precisamente juntando estos dos elementos, que se haga lo que se debe de hacer y que no se haga lo que no se debe de hacer, surgió esta rama o este ámbito que es la gobernanza, y dentro de la cual pues bueno, está la gobernanza, la parte de la gestión de riesgos y la parte del cumplimiento, que es la que nos va a ayudar a precisamente a trabajar con esta cultura de integridad en las organizaciones. A partir de aquí, bueno, pues les voy a comentar muy brevemente pues este modelo de esta nueva norma que va a salir ahora a finales de este año, que se llama el ISO 37301, que es una norma que está basada para certificar y acreditar y dar certeza de que las organizaciones pueden y están cumplen con sus obligaciones y con todos sus sistemas de integridad, donde, pues aquí como podemos estar viendo en esta pantalla, pues bueno, en primer lugar determinamos pues el alcance, y es muy importante determinar también que aquí solamente estamos hablando de la legislación pues local, federal, pero también tenemos que hablar a veces de las legislaciones supranacionales o internacionales, o por ejemplo en este caso hemos estado hablando de los sistemas aduanales, pues tenemos que tener en cuenta también las legislaciones de los países de destino o las situaciones en tránsito, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas más cuestiones que debemos cumplir, que las organizaciones deben de implementar en sus operaciones diarias. Luego también debemos de analizar este contexto legislativo. Debemos de también, pues como se ha comentado, pues bueno, aquí todos estos puntos que estamos comentando están reflejados perfectamente y están en armonía perfecta con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con todo el debido cumplimiento de tanto las empresas que cotizan como de las empresas que no cotizan en bolsa. Pues en este caso el liderazgo, pues las responsabilidades del órgano de gobierno, la planificación y operación, los procesos de soporte, los procesos de operación dentro de las organizaciones, la mejora continua, la auditoría, las revisiones independientes y las certificaciones. O sea, de forma que estos sistemas lo que van a hacer es que las organizaciones sean mucho más eficientes, más efectivas, más confiables y generar lo que la tendencia mundial en este momento es a generar entornos de confianza. O sea que sí, lo mismo que vemos con la ISO 9000, que en su momento pues proporcionó una calidad, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes hoy compran un televisor pues de la marca X que venga pues de Corea, ¿no? Pues bueno, pues el fabricante ya garantiza que su producto pues ya ha sido verificado y usted lo compra en un gran almacén y ese gran almacén se lo lleva usted a casa, lo abre y se lo instala, ¿no?
Pues imagínense que en cada uno de los puntos tuviéramos que establecer estas medidas de control y de vigilancia. Pues esto haría que los productos sean carísimos, los procesos sean ralentizados, de ahí que se generen precisamente estos entornos de confianza. Y esos entornos de confianza se generan a través de estos estándares o de estas mejores prácticas. Teniendo en cuenta también que hay distintos niveles. Aquellas organizaciones que se lo puedan permitir podrán implementarse sistemas de este modelo que les estoy comentando, pero si no llegan a este nivel, pues tienen ya un modelo de la Secretaría de la Función Pública con el Padrón de Integridad Empresarial, que tienen pues todos estos documentos y además los tienen totalmente gratuitos, y es una experiencia impresionante que México en este momento esté liderando pues este compendio de mejores prácticas empresariales respecto a la integridad, donde existen manuales, códigos de ética, políticas de recursos humanos, políticas de integridad, procedimientos de contratación de recursos humanos, procedimientos de canales de denuncias, procedimientos de medidas disciplinarias, etcétera, etcétera. Además, incluso de una serie de herramientas para análisis de riesgos, análisis de contexto. O sea, se van a encontrar verdaderamente con una serie de productos que México pues está apoyando para que las pymes, que son el mayor Producto Interior Bruto de este país, pues el mayor número de empresas, pues generen y tengan pues, bueno, acceso pues, a este conocimiento y a estas experiencias. Y esto es un trabajo que he de felicitar a México, es pionera mundial en este momento de este padrón de integridad empresarial. Y sin más, pues muchísimas gracias. Felicito a Octavio de la Torre, a Concanaco y a todos por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, está en Madrid, todavía está en Madrid. Ya es tarde, pero le agradecemos. Era importante, diputada, que le conversaron un poco de cómo se ha venido construyendo esas ISOs y de la norma y del padrón de integridad que ya tiene Función Pública. Y bueno, pues nuestro secretario sería quien haría la presentación de la propuesta que se diseñó entre todos. Adelante, por favor, Manolo. Muchas gracias, Octavio. Diputada Terrazas, pues voy a tratar de resumirle un poquito la idea que traemos como Concanaco en función de precisamente de esta propuesta. Básicamente son dos temas los que queremos comentar. De una parte, hacer algunos ajustes en el Código Fiscal que correspondan a los principios que están incorporados en nuestro nuevo sistema penal acusatorio, bueno, ya no tan nuevo, y en donde en términos generales y sobre todo en lo que se refiere a delitos patrimoniales, la intención es privilegiar el arreglo, privilegiar el resarcimiento del daño a la víctima antes que enfrentar un juicio que puede ser caro, largo y tortuoso, y privilegiar precisamente el resarcir el daño, sobre todo cuando estamos hablando de delitos patrimoniales, que el castigo en sí. Entonces, entendiendo que la materia fiscal está vinculada en términos generales con cuestiones de naturaleza fundamentalmente patrimonial, pues por ende hacemos esta propuesta de ajustes. Y la otra parte es la incorporación de este mecanismo de control del compliance que hemos venido comentando hace unos momentos, para que de esa forma se pueda estimular a los contribuyentes, empresas, pues a personas morales y personas físicas que tengan estructuras empresariales para que tomen medidas preventivas necesarias a cambio de mitigar de una parte posibles consecuencias penales, no solamente para los representantes de las personas morales contribuyentes o de las personas físicas que asumen o que tienen el carácter de contribuyente en lo personal, aun cuando tengan sus estructuras, sino también para mitigar la posible consecuencia que pudiera afectar tanto a las personas morales como a las personas físicas empresariales por comisión de delitos fiscales. Básicamente un poquito es la idea. Entonces, hicimos alguna propuesta de ajuste a los textos. En este caso en particular, lo que tenemos resaltado en amarillo, lo único que hicimos fue hacer un ajuste en el Código Fiscal para eliminar el concepto de la libertad provisional, que propiamente y como tal ya no existe. Antes había una
se manejaba el derecho a la libertad bajo fianza, y ahora esa libertad bajo fianza ya no existe, sino lo que tenemos de alguna manera son medidas cautelares para garantizar la continuación del proceso penal, la investigación en su caso que esté cursando y la integridad física de personas que pudieran estar vinculadas con el hecho delictuoso y de los testigos, así como también para evitar la elusión por parte de quien se hubiese imputado. Esa es la razón de estas medidas cautelares. Sabemos que ahora se privilegia la presunción de inocencia, salvo en algunos casos que se impone por mandato de ley la prisión preventiva oficiosa. Luego, entonces, este párrafo que está marcado en amarillo y que hace precisamente referencia a la libertad provisional, pues lo eliminamos porque ya no corresponde, y me permito leerlo rápidamente. Y dice: para conceder la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este código, para efectos de lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ahora tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. El monto de la caución que fije la autoridad comprenderá en su caso la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. En este caso, y como comentábamos, la libertad provisional ya no opera como tal. Se privilegia enfrentar el proceso en libertad, salvo los casos específicos establecidos en la ley, y se privilegia de igual manera buscar el resarcimiento de la víctima más que el juicio y la sanción. La que sigue, por favor. En este punto también el texto que proponemos hace alusión al resolver las provincias precautorias. La autoridad tomará como base la cuantificación anterior. Bueno, esto prácticamente lo dejamos igual. También, entramos aquí entonces lo que tenemos destacado en amarillo. Aquí este tema es muy interesante porque nosotros estamos considerando que hay dos alternativas importantes que debe de contemplar el Código Fiscal y que también están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La figura del sobreseimiento, que es en este caso a petición de la Secretaría de Hacienda, y cuando ha logrado el resarcimiento del interés fiscal, la Secretaría de Hacienda puede solicitar el sobreseimiento del proceso penal antes inclusive de decretarse el auto de apertura a juicio oral, y con ello extinguir la acción penal y procurar con ello o incentivar primero a que se resarza el quebranto al fisco antes que llegar a la sanción, al juicio o al castigo por parte del contribuyente omiso. En este caso, hacemos es lo que se refiere al sobreseimiento, pero también estamos incorporando una figura que es muy interesante y que es el acuerdo resarcitorio. Tienes un poquito antes, ahí está. Y entonces aquí, este punto es muy interesante y muy importante porque de una parte el sobreseimiento es a petición de la autoridad fiscal, pero ¿qué sucede cuando la autoridad fiscal también recibe y se da por satisfecha, como voy a leer este texto y dice: en caso de que el imputado hubiera pagado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda, antes de decretarse el auto de apertura a juicio, la autoridad judicial, a solicitud del imputado, en este caso ya es a solicitud del contribuyente, podrá considerar dicho pago como un acuerdo reparatorio en términos de la legislación procesal aplicable, el cual, una vez aprobado, dará lugar a la extinción de la acción penal. Esto solamente aplica en delitos de naturaleza patrimonial y no que afecten la integridad física o la salud de las personas, por ejemplo. Y en este caso en particular, si la Secretaría de Hacienda recibe a satisfacción el pago, ello debería derivar en un acuerdo reparatorio sin mayores consecuencias penales para, en este caso, el contribuyente. La que sigue. Y luego entonces entramos al tema de la propuesta de los elementos de debido control. Aquí hay un tema muy interesante, y es que normalmente o siempre las conductas penales son desplegadas por personas físicas, pero a veces esa conducta penal desplegada por alguna persona física realmente a quien le deriva la afectación o quien comete el delito
es la persona moral a la que representa. Muchas veces pasa, por ejemplo, en afectaciones o delitos contra el medio ambiente, por ejemplo, en donde una empresa es la responsable de afectar situaciones, por ejemplo, que afecte el mangle, que afecten fauna o que afecten cosas por el estilo, pues finalmente quien es responsable o termina siendo responsable es el representante legal de la empresa cuyas actuaciones derivaron en la comisión de un delito. En materia fiscal, pues sucede prácticamente lo mismo, porque el contribuyente, sea persona física con estructura empresarial o una persona moral, es quien de alguna manera incurre en la conducta de defraudación o incluso pudiera ser también de contrabando. La conducta directa la realizan las personas físicas, pero en ocasiones la sanción decanta en los representantes legales de las empresas y no necesariamente estos fueron los que desplegaron esas conductas. Y precisamente de eso se trata esta propuesta, el incorporar estos elementos de debido control para, de una parte, en los casos en que las empresas lleven el cuidado necesario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sobre todo para la vigilancia de la actuación de sus funcionarios, se trate de persona física con estructura empresarial o una persona moral, si tienen estas estructuras y se cometen delitos de naturaleza fiscal, pues con ello mitigar de una parte la sanción que pudiera recalar en los representantes legales que no necesariamente o que no llevaron a cabo las conductas materiales que derivaron en un delito y también eliminar la sanción de la que pudiera ser objeto la propia estructura que es el contribuyente, llámese persona física con estructura empresarial o persona moral. Lo que comentaba Octavio en un principio es que este planteamiento que hacemos aquí pudiera también estar incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de alguna manera estableciera con mayor precisión qué se puede o se debe entender con mecanismos para el debido control y que permitieran este mismo efecto que buscamos en la materia fiscal, en otras materias que tuvieran esta misma característica, es decir, que no necesariamente quien realiza la conducta material y directa es quien asume la responsabilidad porque pues es el representante legal de una empresa quien las más de las veces sufre la consecuencia y también la propia empresa a la que representa. Básicamente esa es la propuesta. Creo que hay una lámina más, ¿verdad, Octavio? Y esto de alguna manera pues trata de hacer o trata de llevarnos a estimular a la gente a las empresas, a los contribuyentes, porque estamos en el ámbito de lo fiscal, pero pudiera ser también en otros ámbitos sin duda, a establecer mecanismos de control interno. ¿Por qué? Porque lo que estamos pretendiendo es que las empresas, los contribuyentes, personas físicas con estructura empresarial o las personas morales que tengan estas estructuras hacia adentro, pues tengan un estímulo para llevar esto, porque la consecuencia será que en el evento de que se den situaciones que deriven en delitos que pudieran resultar de lo que se conoce en la doctrina como el error invencible para el contribuyente, es decir, que no tuvo conocimiento la directiva de la empresa o el propio contribuyente, persona física con estructura empresarial, que no hubiese podido o no hubiera sido identificable lo que sucedió porque tiene estos controles, pues en esos casos habría una mitigación importante en lo que se refiere a los delitos calificados que concretamente llevan a la prisión preventiva oficiosa. Básicamente eso es lo que de alguna manera queremos proponer y pensamos que pudiera ser de un gran beneficio, inclusive para la recaudación, porque estaríamos teniendo desde dentro ya controles previos que de alguna manera robustecieran el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pues sería mi intervención, Octavio. Muchas gracias. Correcto, secretario. De hecho, una excelente intervención. Diputada, tenemos 3 artículos. Cerrando el tema del debido control, sería la propuesta que construimos, que queríamos presentarle
para hacérsela llegar de manera formal y ver qué tanto puede avanzar. Sabemos que podrá tener alguna serie de resistencias la propuesta que se está presentando. También sabemos que pudieran existir criterios de que debiera estar ubicada en otro código, ¿no? En un aspecto más general, pero bueno, consideramos que es una patada de salida interesante y ni tan de salida, porque como ya le mostraron mis compañeros, esta tendencia ya se encuentra reflejada en distintos ordenamientos que actualmente se encuentran vigentes en territorio nacional. Y me permitiría compartir también una serie de comentarios que nos hicieron favor de proporcionarnos nuestros compañeros de la Federación con la intención de puntualizar algunos aspectos que les generan preocupación respecto a la reforma al Código Fiscal de la Federación en proceso, diputada. Cedería la voz al presidente Fernando Camilo Velarde Silva, presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, para comentar, como lo saben mis compañeros síndicos, nada más en México hay 5 coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente. Una de esas 5 coordinaciones nacionales registradas ante las autoridades fiscales es la que dirige nuestro buen amigo y presidente Fernando Camilo Velarde. Adelante, por favor, Fernando. Camilo, más bien. Adelante, Camilo. Sí está abierto tu micrófono. Intentando. Ya está abierto tu micrófono, ¿no? Ya, perfecto. Muy buenos días, tengan todos. Antes que nada, muchísimas gracias, Octavio, a la Concanaco por la invitación. A la diputada y doctora en Derecho, Patricia Terrazas, muchísimas gracias por favor de su atención. Es muy importante decir, antes que nada, que lo bueno de platicar o hablar mucho con las personas que nos escuchan, sobre todo en relación de suyos, son algo complejos. Pero bueno, el tema o el subtema que me toca desarrollar, si gustas poner la lámina, mi estimado Octavio, es en relación a la propuesta de reforma que se pretende manejar al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en relación... Mande. Si me escuchas, me comentan, vamos a generar nos vamos a quedar nosotros para continuar con la conversatorio respecto a la reforma al Código Fiscal de la Federación. Okay. Vamos a generar una reunión adicional para presentarlo y le vamos a compartir la grabación de lo que estaríamos presentando. No sé si la diputada, bueno, pues no nos queda a la diputada más que agradecerle el haber estado con nosotros. Le haremos llegar la propuesta que diseñamos y también, bueno, pues buscaremos en su agenda el tener una reunión posterior para presentarle nuevamente alguna serie de observaciones ya en lo particular en la reforma al Código Fiscal de la Federación que está en proceso. La grabación de lo que estamos y mantendremos ahorita compartiendo con nuestros amigos de la Federación, la hacemos llegar y pues también quedaríamos a espera de alguna información adicional, diputada, observación o comentario por su parte, y pues sabemos que nos extendimos del tiempo, nos tomamos media hora de más, y en esta época de todo que es virtual, el tiempo es todavía más complicado. Si estamos de acuerdo, compañeros de la Federación, ¿no? Sí, claro, con gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, muchísimas gracias y la verdad es que me disculpo, pero si tengo otra cita, había dejado así un margen de media hora para lo que pudiera surgir adicional porque teníamos una hora de reunión. Pero con muchísimo gusto, Octavio, yo estoy en contacto contigo y ponemos la siguiente reunión para otra ocasión y agendamos para seguir trabajando con ustedes. La verdad es que este tema de resarcir el daño en materia tributaria ha sido un tema por muchos años que hemos estado
que hemos estado analizando, porque sí se cumplen los requisitos, se dicta una sentencia, pero el daño causado a la empresa o a la persona física nunca hay resarcimiento del daño. Entonces creo que es un tema muy interesante, con muchísimo gusto lo trabajo de la mano con ustedes y bueno, pues ahí queda mi compromiso. Las siguientes propuestas pues espero que me las hagan llegar y pues a seguir trabajando y a seguir unidos en lo que nos corresponde hacer, a mí del lado de la legislación y a ustedes de parte de la sociedad civil, y obviamente concretamente como con Canaco. Les agradezco muchísimo la invitación y estoy a sus órdenes y pues a seguir luchando por este país que nos necesita unidos y fuertes. Muchas gracias, diputada, de verdad. Y presidente Eleazar Melo, nada más quería despedirse de la diputada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, diputada, y le hacemos llegar la información. Gracias. Buenas tardes, diputada. Gracias por permitirnos escuchar y estar presentes. Queríamos manifestarnos nada más, presentarnos como federación. Somos un ente que agrupa 29 colegios en la República, de los cuales la mayoría tenemos reconocimiento de idoneidad para efectos de estar certificados. Nuestra misión, pues más que nada, es el coadyudar a las autoridades y tener acercamiento, en este caso, con el Congreso de la Unión para efectos de poder ser coadyuvantes en la conformación y renovación de leyes. Estamos a sus órdenes como tal y ya estaremos presentes en otra ocasión. Diputada, agradecemos la invitación. Don Octavio, agradecemos la invitación igual al arquitecto José Manuel López y en otra ocasión pues ya tendremos oportunidad de hacer presentes nuestros comentarios y estar participando más de lleno con ustedes, como es la finalidad de esta federación. Muchas gracias y gracias, Octavio. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Pues muchísimas gracias. Que tenga bonito día. Buen día. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ay, diputada. Pues si gustan, continuamos. Camilo, con la... Sí, claro. Sí, claro, con todo gusto. Lo que prepararon y se está transmitiendo por redes y es importante que esto se comente. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Octavio. Bueno, les comentaba que hay una propuesta de reforma al artículo 5A de Código, la que conocemos coloquialmente como la norma general antiabuso. Recordar que esta reforma entró en vigor en este año, precisamente el 2020, y desde nuestro punto de vista, pues junto con los artículos 197 a 202 del propio código, son los que generan mayor inseguridad jurídica, no nada más para los contribuyentes, sino también para nosotros los profesionistas o asesores fiscales de las empresas y de los empresarios, en su caso, en su calidad de persona física. Puedes poner la siguiente lámina. Es muy importante resaltar lo que pretende la autoridad con esta propuesta de reforma. El artículo 5A, como está actualmente, establece la posibilidad de que la autoridad pueda desconocer, vamos a decirlo así. Es una facultad que tiene la autoridad para desconocer efectos fiscales que se hubiesen implementado en las empresas y en ese orden de ideas poder determinarte créditos fiscales en materia administrativa, por supuesto, son las contribuciones, los accesorios y las multas. Sin embargo, actualmente tenemos algo muy importante dentro del texto del 5A, que es en relación a que los efectos fiscales que genera el presente artículo, es decir, las diferencias que en su caso se lleguen a determinar por parte de las autoridades, en ningún caso generarán consecuencias fiscales. Bien, pues la autoridad pretende con esta propuesta de reforma eliminar la imposibilidad que tiene la autoridad de que se generen consecuencias fiscales, ya que si bien reconoce que la autoridad hacendaria en su materia administrativa seguirá manejando exclusivamente el tema de la determinación de la contribución, el accesorio y las multas, señala o adiciona en este último párrafo
que será sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de delitos previstos en el Código. Creo que esto genera total incertidumbre jurídica por las siguientes razones. La siguiente lámina, mi estimado Octavio, por favor. Habrá que recordar la naturaleza de este artículo 5A que actualmente se maneja. Como tal, nosotros como asesores tenemos, considero, el derecho para, de acuerdo a una correlación adecuada de los artículos que están incluidos en la legislación, poder optimizar las cargas tributarias de los empresarios de una manera totalmente lícita. Esto es muy, muy importante señalarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Ok, yo reconozco que tú puedes aprovechar beneficios que encuentras en la norma, en la ley, pero si el beneficio fiscal establece la autoridad es mayor al beneficio económico que pueda generar esa correlación de implementación de los artículos que utilizaste, bueno, pues yo tengo la facultad de presumir que lo único que hiciste en relación a los actos jurídicos implementados, por supuesto, debidamente soportados legalmente, pero tengo la facultad yo como autoridad de que al carecer de una razón de negocios a los ojos de la autoridad, por un beneficio fiscal que tú implementaste, ya sea de manera directa o indirecta, bueno, pues yo los puedo nulificar y recaracterizar las operaciones para determinarte los créditos fiscales. Insisto, ya de suyo este artículo es complicado porque además a la hora de que la autoridad va a recaracterizar las operaciones, el artículo 5A, que es conocer en la última acta parcial, habrá de hacer un comité para validar lo que los auditores hicieron en relación a la recaracterización, pero pues los integrantes del famoso comité son integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, es decir, totalmente se maneja el juez y parte en el manejo de esa recaracterización. Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo y lo voy a ligar íntimamente con algo que sucede mucho en el estado de la doctora Terrazas, que es Chihuahua, por ejemplo, en el sector ganadero. Yo en una persona moral puedo tener incorporado la producción, la cría, la engorda, la producción, incluso la transformación y la comercialización de toda esta cadena productiva. Si yo la ley y asesoro a una empresa que esté en ese sentido, pues yo puedo utilizar varias figuras, como una podría ser la escisión, para que en una empresa solamente quede la parte de la cría y de la engorda, otra empresa escindida sea la que transforme y una última que comercialice, dejando por supuesto el beneficio más importante en relación a los ingresos exentos que prevé la norma, pues en la primera de ellas, que es la del sector primario, para no violentar lo que establece el 16 de Código Fiscal en relación a que el 90% de los ingresos en el sector primario deban de ser por actividad propia. Entonces, yo estoy haciendo uso legal o estoy realizando actos jurídicos lícitos para optimizar la carga tributaria. Bien, pues la autoridad puede llegar y decirme, oye, ¿qué crees? Yo creo que en jurídicos tú podrías haber hecho lo mismo, es decir, una sola operación en la comercialización, ¿y qué crees? Te tengan determinado por la recaracterización de las operaciones, porque mi presunción en relación a que debiste haber pagado más es tanto, ¿no? Y tenemos un serio problema en relación a que la autoridad etiquetando nuestra actuación como asesores para generar fiscales. Si a eso le agregamos que hoy día la autoridad pudiera sugerir, vamos a decirlo así, al MP que investigue por supuestas situaciones de agravio en contra de la autoridad, como puede ser un delito de defraudación fiscal, ya que desafortunadamente de los 9 párrafos de la exposición de motivo que manejan
este tema de la propuesta de reforma, 6 párrafos están vinculados con el artículo 69b de código y 113 bis de código, que son los actos que conocemos como de empresas que facturan operaciones simuladas, en donde a falta de materialidad por no tener activos, personal o infraestructura, se desconocen los actos, pero estos actos, los del 69 y del 113 bis, por supuesto que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que establece el 5A. Esa es la gran diferencia. El 5A son actos lícitos, en donde se aprovechan implícitos de la norma a nivel, insisto, implícito, y los que maneja o argumenta en su exposición de motivos son totalmente los ilícitos que sí están previstos ya en artículos, en sendos artículos como el 69, como el 113 bis, el 108 del Código Fiscal de la Federación y el 109 que maneja los delitos fiscales. Gracias, mi estimado Octavio, por el cambio de la lámina. Entonces, conceptos indispensables para que se detonen créditos fiscales en términos de este 5, las facultades de comprobación de la autoridad, la carencia de razón de negocios, pero a la luz de quién, de la autoridad, el beneficio fiscal directo o indirecto que yo implementé a través del manejo adecuado de la ley, y lo que para la autoridad puede ser un beneficio económico razonablemente esperado, distinto o menor a lo que fiscalmente generaría de no haber hecho la implementación comentada. Adelante, mi estimado Octavio, en la siguiente lámina, por favorcito. Entonces, en obvio de tiempo también para no cansarlos mucho, esa carencia de razón de negocios que genera, o que es la primera hipótesis para que la autoridad pueda implementar o determinarme un posible crédito fiscal, debe quedar ahí en el tema administrativo. ¿Por qué? Porque la autoridad está desconociendo los beneficios fiscales, insisto, y perdón la reiteración, pero es muy importante, los beneficios fiscales implícitos y explícitos que como cualquier contribuyente puedo aplicar simple y llanamente por la aplicación de la norma. Eso es lo que desafortunadamente desde mi punto de vista genera la incertidumbre jurídica en relación a la propuesta de reforma como tal. Adelante en la siguiente lámina y miren, como muestra un botón, ya ejemplificaba yo con el tema del sector primario, pero vean cómo la autoridad dice, oye, el beneficio fiscal evidentemente tendrá que ver con la aplicación, ojo, de deducciones. La siguiente lámina, por favor, mi estimado Octavio. 2, las exenciones. Primero, en principio, beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento del impuesto, ¿no? Pero observen cómo hace una relatoría de todo lo que son beneficios fiscales y están, insisto, entre otras, y voy a pegarme a las más tradicionales, exenciones, deducciones, acreditamientos de contribuciones, cambios de régimen fiscal, etcétera, que está totalmente previsto en la norma que puedes hacer de manera lícita y legítima. Eso es lo que llama mayor y poderosamente la atención de esta propuesta de reforma, porque ya no, perdón la expresión coloquial, pero ya no contentos con desconocerme el beneficio fiscal, ahora pretenden generarme una pena a través de la sugerencia al MP por un posible reproche penal que pudiera, insisto, sugerir, y esto no genera más que, insisto, incertidumbre para el contribuyente, porque ya ni siquiera va a estar seguro de que lo que le sugiere el asesor y que tú con la ley en la mano le dices, esto te da total certeza jurídica, puede llegar la autoridad y decir, no, ¿sabes qué? No me gusta, lo debiste hacer en menos actos jurídicos a los que utilizaste, por ejemplo, en el tema de la decisión que comenté, y te finco el crédito fiscal. Y no obstante, también podrían manejar el tema penal, que es ya si quieres la última lámina, mi querido Octavio. Eso es lo que trato de poner sobre la mesa a la doctora Terrazas
para que de favor apoyen en que este tipo de propuestas no pasen, ¿no? Aquí hago un breve resumen de todos los comentarios que he vertido en relación a esta propuesta de reforma al 5A del código, ¿no? Rápidamente, vean, en la exposición de motivos de la propuesta se correlacionan desde mi punto de vista incorrectamente al artículo 5A, al 69 y al 113 bis. ¿Y por qué yo? Que incorrectamente, porque tienen un ámbito totalmente diferente el 5A de los otros dos, ¿no? El 5A simplemente pretende recaracterizar actos jurídicos que generan un beneficio fiscal ilícito, mientras que el 113 bis y el 69 está tratando de combatir y sancionar, como debe de ser, prácticas ilegales o ilícitas por operaciones que son falsas, simuladas o inexistentes, pero nada tienen que ver uno con el otro. Entonces, desde nuestro punto de vista, ya si de por sí ese 5A ligado con las etiquetas de los esquemas reportables nos atan de alguna manera las manos a los asesores, pues imagínense si esto ya lo vinculan con la posibilidad de que se maneje un tema penal a través de la sugerencia al MP que se investigue por posible defraudación fiscal al aplicar los beneficios que establece la propia norma de manera lisa y llana. Ese es mi comentario, mi estimado Octavio, y quedo a sus órdenes, comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, de verdad. Y ahora, Alfredo Gómez Pos, nuestro vicepresidente de síndicos de la Federación, también traía comentarios respecto a un tema. Alfredo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Octavio, ¿sí me escuchan? Claro, ya te escuchamos muy bien. Ya te vi. De nada, agradecerte, Octavio, el espacio, la oportunidad que nos das a la Federación para darles a conocer nuestros puntos de vista de 3 artículos en relación a la iniciativa que presentó el Ejecutivo. Uno de ellos es el que comenta Camilo, otro de los artículos que nos llama la atención es la propuesta que hacen para adicionar un quinto párrafo al artículo 14b del Código. Recordando, este artículo 14b nos habla en relación a los supuestos en los cuales no se considera que existe enajenación. Uno de esos supuestos es cuando las sociedades se escinden y que transmiten parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas. Escindentes, donde las que nacen. Esa sociedad, en esta propuesta que hacen de modificar este artículo, se plantea que habrá algunos casos en los cuales la escisión no se considerará exenta. Esto es cuando con motivo de la escisión, ya sea la empresa escindida o las escindentes, tengan en sus estados financieros nazca un nuevo concepto en la parte del capital contable, un concepto que no existía registrado en el capital contable de la sociedad escindida. Ese solo hecho detonaría, con esta iniciativa, detonaría la situación de que no le aplica la exención, como lo vemos en la siguiente lámina. Se prevé unos requisitos para que sea exenta la enajenación. En la fracción segunda del artículo 14b vienen esos requisitos. Aquí comento solo el más relevante, que ese requisito es que los accionistas que forman parte de una sociedad que se escinde, por lo menos un 51% de ese capital de esos accionistas no cambie, no varíe esa proporción en 3 ejercicios. Contando esos 3 ejercicios, a partir del ejercicio inmediato anterior a la escisión, se contarían los 3 ejercicios. Es decir, el capital contable de esas sociedades, por lo menos el 51% no varíe desde el año en que se escinde y los 2 siguientes. En la siguiente diapositiva, pues ahí les ponemos una parte de lo que menciona el código actualmente. Pues bueno, al día de hoy el código menciona que si nosotros mantenemos esa proporción accionaria, nos aplicaría la exención, es decir, que todo lo que tras los bienes que transmite a la sociedad escindida hacia las escindentes, no se considera gravado para efectos del impuesto sobre la renta.
Ligando este artículo con el artículo 26, la siguiente diapositiva, Octavio, por favor. Ligando este artículo con el artículo 26 del Código Fiscal, donde nos habla de responsabilidad solidaria, concretamente la fracción 12 de este artículo 26, señala en el texto actual que cuando una sociedad se escinde, las sociedades escindidas serán responsables solidarios por las contribuciones causadas en la transmisión de los activos con motivo de la escisión o inclusive cuando esos activos, cuando esas contribuciones se hayan causado por la sociedad escindente, y serán responsables solidarios por la parte del capital o hasta el monto del capital que se les haya transferido en esa decisión. Es decir, está topada la responsabilidad solidaria al monto del capital que ellas reciban. Sin embargo, como lo vemos en la siguiente diapositiva, en la iniciativa que se tiene para modificar este artículo 26, se prevé que ese límite de responsabilidad desaparezca. Es decir, la responsabilidad solidaria en el caso de empresas escindentes no le aplicará el límite cuando con motivo de esa transmisión o de esa decisión la autoridad considere que nació un nuevo concepto en el capital, una nueva partida, inclusive la propuesta dice con cualquier nombre con el que se le designe. El solo hecho de que nazca una nueva cuenta de capital, ya sea en la escindida o en las escindentes, se pierde, por un lado, se pierde el concepto o se pierde el beneficio de considerar exenta esa transmisión de bienes, no considerarla enajenación, y por otro lado, le genera una responsabilidad solidaria a todas las empresas que nazcan con motivo de esa escisión, sin limitarlo al monto del capital. Pudiera haber casos extremos en que esas sociedades tengan que responder solidariamente por contribuciones, por importes inclusive mayores al capital que les han transmitido. En nuestro comentario, que los ponemos en las siguientes dos diapositivas, bueno, pues hacemos ahí referencia a este punto que comento, que es desde nuestro punto de vista muy delicado, que en la propuesta no se está mencionando de manera concreta qué tipo de conceptos son los que afectarían. Simplemente menciona cualquier cuenta de capital que nazca o que se cree con motivo de la escisión, que no hubiese existido obviamente esa cuenta en el balance que se presentó cuando se escinde, va a repercutir en no considerar exenta la escisión. ¿Podrías cambiar de diapositiva, Octavio, por favor? Y bueno, pues aquí nos menciona que en esa exposición de motivos, que cuando se transfiera alguna situación que genere un atributo fiscal, sin definir a qué se refiere con atributo fiscal, ese solo hecho hará que se pierda el beneficio fiscal de la exención de esa transmisión de bienes, y en paralelo se va a generar una responsabilidad solidaria. En la última diapositiva, ahí les comentamos que, bueno, que la postura nuestra como federación es que de llevarse a cabo, de aprobarse la reforma como la propone el Ejecutivo, traería un impacto importante a las empresas, a las sociedades que decidan escindirse, aun cuando por ley esté permitido, no es un acto ilícito escindirse, pero habrá que tener mucho cuidado en el tema de escisión para efectos tanto de la responsabilidad solidaria para los accionistas, en este caso las empresas escindentes, y para efectos de la responsabilidad que se tendrá al gravar ya los bienes que se transfieran como una enajenación. Eso en relación al artículo 14b. En relación al artículo 69c, de ese no tenemos preparado un material, lo comento muy rápido. En el artículo 69c del Código se prevé una reforma adicional, un tercer párrafo a la fracción segunda de ese artículo 69c, que es el 69c, si recordamos, es el que nos habla de la posibilidad que tiene el contribuyente de solicitar un acuerdo conclusivo que se hace a través de la PRODECON, o sirve la PRODECON como mediador. Nace ese acuerdo conclusivo, esa posibilidad, como un medio alternativo para llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal, reparar el daño, que lo ligo yo totalmente al tema que expusieron
Concanaco, el compliance. Ok, voy a reparar el daño, pero permíteme llegar o mediar en nuestra solución. Se prevé en la reforma que se adicione un tercer párrafo a la fracción segunda del 69C, en el cual nos limite los casos en los cuales podemos solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. O en otras palabras, habrá supuestos en los cuales no puedo aplicar un acuerdo conclusivo. Eso significa que la esencia con la que nacen los acuerdos conclusivos, que es la de mediar o ser el primer medio alternativo para dirimir una diferencia con la autoridad fiscal, se empieza a desvanecer, se empieza a atenuar la fuerza de los acuerdos conclusivos en caso de aprobarse la reforma al 69C. De mi parte sería todo, Octavio. Antes de dejar el uso de la voz, agradezco mucho la apertura que tuvieron con nosotros y estamos a sus órdenes.